A menudo se dice que la verdad es más extraña que la ficción. Eso puede ser la razón por la que los cineastas a menudo recurren a misterios reales en busca de inspiración, a veces llevando toda la historia real a la pantalla. En una tierra tan vasta y llena hasta el tope de culturas diversas, no es ninguna sorpresa que existan muchos secretos ocultos dentro de ellas. Por mucho que nos gustaría saberlo todo, algunas prácticas culturales ocultas deberían quedarse así. David Farrier, un periodista y actor de Nueva Zelanda, sin embargo, decidió que esto no debería ser así y optó por viajar a través de varios continentes, visitando muchas culturas en una docuserie que tituló Dark Tourist. Sin embargo, este no es el primer documental por el que es conocido, ya que también ha participado en otras películas extrañas de la vida real como Mr. Organ y Ticklet. Con episodios que exploran bosques embrujados y lagos nucleares, Dark Tourist irrumpió ante el público en 2018. Farrier comienza su viaje en América Latina, donde conoce al sicario de Pablo Escobar en Colombia, hablando sobre la historia de pobreza a riqueza del capo de la droga. El episodio revela cómo la vida de Escobar comenzó con actos de robo antes de impulsarse hacia la riqueza mediante la brutalidad. El ex sicario de Escobar, Popeye, acompaña casualmente a Farrier también, quien lo llama el guía turístico narco definitivo. Popeye mató a mucha gente, lo que sin duda hizo que el episodio fuera escalofriante e incómodo, encajando perfectamente con el título de la docuserie. Farrier viaja después a México en el mismo episodio, con su deseo de ver a Santa Muerte, un culto extremo que ha sido prohibido en las iglesias principales. Fue aquí donde el turista también presenciaría un supuesto exorcismo. Sin embargo, este no fue el final del episodio latinoamericano. Farrier decidió concluirlo con un cruce fronterizo ilegal, en un esfuerzo por mostrar lo que les sucede a los migrantes ilegales en la vida real, revelando las amenazas y peligros con los que pueden encontrarse. En el segundo episodio, el turista se encuentra viajando a Japón, en una ciudad que fue afectada por una fuerte radiación. Fukushima fue golpeada por un gran terremoto seguido de un tsunami, lo que llevó a un evento nuclear. En este recorrido, sin embargo, Farrier se encuentra acompañado por otros turistas atraídos por el turismo nuclear en un autobús que podrían estar viajando por zonas contaminadas, poniendo sus vidas en riesgo. Un guía turístico, Geo, los tranquiliza con una broma sobre no crecer cuernos extra o dedos adicionales. El documental toma un giro aún más oscuro cuando llegan al pueblo abandonado, convirtiendo el recorrido en una película apocalíptica. Después de notar que la lectura de radiación aumentó a 0.75 más alta que la zona alrededor de Chernóbil, Farrier concluye que el turismo nuclear quizá no sea tan buena idea después de todo. El turista oscuro también nos lleva a un hotel de robots, un lugar peculiar operado únicamente por robots. En una función especial, uno de los robots le canta «Estrellita, ¿dónde estás?», a Farrier por la noche, una canción de cuna que lo arrulla hasta quedarse dormido. En el tercer episodio, descubrimos que la siguiente parada del turista es Estados Unidos, donde realiza un recorrido sobre Jeffrey Dahmer, da una vuelta en la caravana de JFK y conoce a supuestos vampiros. Farrier descubre rápidamente que el maníaco homicida tiene bastantes admiradores e incluso se topa con una supuesta psíquica que agita varillas y afirma tener la capacidad de hablar con Dahmer. Mientras viaja a Nueva Orleans, Farrier tiene otro encuentro inesperado, esta vez con vampiros autoproclamados. Conoce a un hombre llamado Maven, que vende colmillos para ganarse la vida, y cuando le preguntan si es un vampiro, Maven responde, ¿acaso un depredador le diría a su presa lo que es? A medida que la docuserie avanzaba, Farrier pronto se dio cuenta de que estas aventuras nucleares aún no habían terminado y se dirigió a Kazajistán para hacer aún más turismo nuclear, con niveles de radiación incluso más altos que los de Fukushima. También visita un orfanato donde se encuentra con personas con discapacidades como resultado directo del evento nuclear. Europa fue el siguiente destino de Farrier, donde visitó una ciudad prohibida y un museo bastante perturbador. En el pueblo de Little Dean se encuentra el Museo del Crimen y la Cárcel, que es retorcido y francamente perturbador, e incluso ha sido descrito como uno de los lugares más ofensivos que cualquier turista puede visitar. Famagusta, la ciudad fantasma de Chipre, la supuesta ciudad prohibida, permanece en silencio tras la invasión turca de 1974. La ciudad que alguna vez prosperó con 40.000 habitantes fue reducida a cero. Después de haber sido cercada, se prohibió la entrada a periodistas, pero esto no detuvo a Farrier de investigarla.
Para su siguiente parada, el practicante del turismo oscuro se dirigió al sudeste asiático para poner a prueba los límites de la moralidad. El turista visita la capital vacía de Myanmar y presencia un ritual de cosecha indonesio relacionado con la selva tropical de Toraja. La docuserie nos lleva por caminos empinados hacia lo macabro sin ser demasiado invasiva. Farrier aprendió muchas cosas en el viaje, destacando los diversos aspectos inquietantes de varias culturas y diferentes lugares del mundo. En 2003, Bong Joon-ho estrenó su segundo largometraje como director, Memorias de un asesinato. En entrevistas después de su estreno, él habló sobre cómo podía imaginarse a la persona que inspiró la película sentada en la audiencia, viéndola y juzgando su autenticidad. Eso se debía a que la persona responsable de los crímenes horribles representados en la película aún no había sido atrapada. No fue sino hasta décadas después que los crímenes sin resolver retratados en la película finalmente obtuvieron una respuesta. Memorias de un asesinato trata sobre los entonces no resueltos asesinatos de Hwaseong. Entre 1986 y 1991, mujeres y niñas en la ciudad de Hwaseong, Corea del Sur, vivieron con miedo a un criminal misterioso. Docenas de personas fueron atacadas y 10 personas perdieron la vida. Las víctimas variaban en edad y apariencia. La primera víctima fue una señora mayor que desapareció mientras caminaba a casa después de visitar a su hija. La siguiente fue una joven de 25 años que desapareció en una parada de autobús. Algunas víctimas fueron encontradas solo días después de desaparecer, otras meses después. Pero el método de ataque fue el mismo en cada caso, lo que permitió a la policía relacionar la mayoría de ellos. La investigación de los crímenes fue una de las más grandes en la historia de Corea del Sur. Se invirtieron millones de horas hombre investigando el crimen, extrayendo valiosas pruebas forenses de la escena del crimen y entrevistando a las víctimas que lograron escapar con vida. Desafortunadamente, la policía no pudo obtener una descripción detallada del atacante. Todo lo que tenían era una estimación aproximada de su estatura, edad y complexión. La tecnología de ADN en ese momento no era lo suficientemente buena como para crear un perfil preciso del criminal, pero sí tenían un tipo de sangre que les ayudó a descartar a algunos sospechosos. Se entrevistó e investigó a miles de hombres. Desafortunadamente, la presión por resolver los crímenes llevó a comportamientos inquietantes por parte de los oficiales de policía. Algunos sospechosos fueron atacados y coaccionados para que confesaran. Uno de ellos era un hombre llamado Jun. En 1989, Jun tenía solo 22 años cuando fue arrestado por quitarle la vida a la octava víctima del criminal. La policía creía que este era un crimen de imitación. Jun no era la persona principal que buscaban, pero sí fue responsable de este ataque en específico. Jun confesó el crimen, pero solo después de ser agredido por la policía durante el interrogatorio. Él cumplió 20 años en prisión por el crimen, y solo después de que atraparon al verdadero culpable, fue declarado inocente. La película sobre los crímenes se centra en la investigación, con detectives ficticios que intentan 2 métodos diferentes para atrapar a la misteriosa persona responsable. También incluye la violencia policial que enfrentaron muchos de los hombres que se convirtieron en sospechosos en el caso. Pero Memorias de un asesinato no pudo dar una respuesta al misterio central. Al final de la película, al igual que en la vida real, el criminal seguía prófugo. No fue hasta los avances en la tecnología de ADN que Lee Chun-jae fue identificado. Lee no había podido ver la película sobre sus crímenes. Estaba en prisión, ya que le había quitado la vida a su cuñada en 1993. Fue detenido por ese crimen y sentenciado a cadena perpetua. El plazo de prescripción para sus otros crímenes ya había expirado cuando Lee fue identificado. Al principio, negó cualquier implicación en el caso, pero finalmente confesó haberle quitado la vida a otras 14 personas, incluida la víctima en el caso de Jun. Le dijo a la policía que le sorprendía no haber sido atrapado antes y que no tenía una razón real para cometer sus crímenes. Lee sigue en prisión hasta el día de hoy. La situación de las personas sin hogar sigue creciendo, dejando a muchos en las calles, hambrientos y sin cubrir sus necesidades humanas básicas, a pesar de lo que estipula la ley sobre el derecho a la alimentación y la vivienda. Los huecos en las redes de seguridad de la sociedad toman la forma de personas que han sido dejadas a valerse por sí mismas. Se han creado numerosos documentales en respuesta a la creciente crisis, pero aún así sigue sin ser atendida. Días oscuros, Llévame a casa, Niño callejero americano, Personas sin hogar, Los niños de motel del condado de Orange y Bajo el puente, La criminalización de la indigencia son solo algunos de estos documentales.
Pero una película adopta una atmósfera aparentemente menos depresiva. Cards of Darkness, dirigida por Murray Seipel, sigue la vida de un grupo de hombres sin hogar. Las películas anteriores de Seipel se concentraban en deportes extremos, pero cuando un accidente automovilístico lo dejó en silla de ruedas, dejó la cámara para dedicarse a otras actividades. Pero con el aumento de la conciencia sobre las personas sin hogar y su adicción a la adrenalina, Seipel no pudo resistirse. 8 años después del accidente, conoció a un grupo de recolectores, hombres sin hogar que se ganan la vida recogiendo botellas que pueden canjear por dinero en el centro de reciclaje. Seipel se dio cuenta de la comunidad que se le había presentado y rápidamente se dispuso a conocer mejor a los hombres. Descubrió que, a pesar de su precario estilo de vida, los hombres tenían mucho tiempo para hacer cosas que disfrutaban. Esto incluía un deporte extremo que consistía en correr carritos de supermercado por una carretera de montaña en un vecindario de North Vancouver. Seipel dirige su cámara hacia los 3 hombres, incluyendo a Big Al, un hombre pelirrojo y educado, y un ávido corredor de carritos. Fergie, un hombre cínico y callado, y Bob, un artista y jardinero. A través de una charla inicial casual y amable, se va desarrollando la narrativa compleja de cada hombre. Cards of Darkness se presta al juego de carreras en el que los hombres sin hogar se ven envueltos, a pesar de los riesgos. Con solo un pie en el carrito, control limitado de dirección y sin frenos, los hombres alcanzan velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. 1 hora bajando por la carretera, alimentando finalmente la adicción a la adrenalina del director. Otras pistas de carreras que recorrieron los hombres incluyen Black Mountain, Lady Hawk, Bison y Alan Boyd de Little Sparta. Seipel, un ex cineasta de snowboard, reconoció el mismo espíritu entre los hombres que había visto en los snowboarders extremos. Las similitudes eran obvias. El documental profundiza en las vidas de los hombres, cómo terminaron en su situación y los pasatiempos con los que se sienten más satisfechos mientras intentan tomar con humor su situación. Cards of Darkness se estrenó en 2008 como un documental de la National Film Board de Canadá. La impactante película recibió el premio Leo al mejor documental en la categoría de naturaleza, medio ambiente, aventura, tecnología y ciencia. Se desconoce dónde terminaron Big Al, Fergie y Bob después de la película, pero el documental, como otros, genera la esperanza de que alguien haga algo. En 2024, Lionsgate estrenó la película Boneyard con críticas poco favorables. La historia se basó en un crimen real en Albuquerque, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Boneyard cuenta la historia de las fuerzas del orden intentando resolver el horrible crimen que se conoció como los asesinatos de West Mesa. La mayor parte de la trama gira en torno a la tensión entre diferentes oficiales y la creencia de que el criminal en realidad es un miembro de la fuerza policial. Al final de la película, el principal sospechoso es descartado y el criminal sigue prófugo. Aunque la película quizá no fue popular entre los críticos, sí volvió a atraer la atención hacia un crimen sin resolver que se había estancado. En febrero de 2009, una mujer que paseaba a su perro en West Mesa, Albuquerque, descubrió un hueso. Después de mostrarles una foto a sus amigas, se dieron cuenta de que esto no pertenecía a un animal y contactaron a la policía. La policía llegó al lugar y durante las siguientes semanas descubrieron los restos no solo de una persona, sino de 11. Pertenecían a mujeres jóvenes y niñas que habían sido enterradas entre 2001 y 2005. A la policía le tomó meses identificar a todas las víctimas, y algunas requirieron pruebas de ADN para confirmar su identidad. Todas habían sido reportadas como desaparecidas años antes. El espantoso hallazgo trajo algo de consuelo a las familias y seres queridos que las habían estado buscando durante años, pero también señaló una realidad aterradora que había estado oculta a la vista durante años. Las autoridades sospechaban que el mismo criminal era responsable de los 11 casos. Le dieron el apodo de El coleccionista de huesos, el mismo nombre que se usó en la película Boneyard. Pero las autoridades tenían pocas pistas que pudieran llevarlos a un sospechoso. La mayoría de las víctimas estaban conectadas por su trabajo. Todos tenían vínculos con el trabajo sexual callejero. Esto significaba que sus desapariciones iniciales no recibieron mucha atención y también que las personas con las que fueron vistas por última vez quizá no eran las más propensas a presentarse para hablar con la policía. Se cree que este trabajo fue lo que atrajo al recolector de huesos hacia ellas, pero nunca se ha determinado cuál era su motivación. Puede que simplemente hayan sido los blancos más fáciles para él, pero algunos han sugerido que el criminal pudo haber visto los crímenes como una causa justa. A lo largo de los años, muchos sospechosos han sido vinculados al caso.
A diferencia de lo que ocurrió en el Boneyard, ninguno de estos ha sido identificado como oficial de policía, pero un sospechoso era similar a un personaje de la película. Lorenzo Montoya vivía a 3 millas del lugar donde se encontraron las tumbas y tenía antecedentes de violencia contra mujeres, especialmente aquellas que trabajaban en lo mismo que las víctimas. En 2006 le quitó la vida a una mujer llamada Sharika Hill. Mientras se preparaba para deshacerse del cuerpo de Sharika, fue confrontado por el novio de Sharika. El novio le quitó la vida a Montoya. La policía creía que Sharika no fue la primera víctima de Montoya. No había nada concreto que lo vinculara a los casos de West Mesa, pero el hecho de que parecieron detenerse después de que él falleció solo lo hacía más sospechoso. Pero puede que los crímenes no se hayan detenido. Antes de que se encontraran los restos, la policía había creado una lista de mujeres que habían desaparecido de la zona. Muchas de las mujeres desaparecidas fueron encontradas en West Mesa, pero hay muchas más que aún siguen desaparecidas. Es posible que el criminal o los criminales hayan encontrado un nuevo lugar para enterrar los cuerpos, que aún no ha sido descubierto. Aunque la creencia popular es que un solo criminal es responsable de los crímenes, también es posible que alguna organización haya estado realmente detrás de las desapariciones y ataques. La policía ha seguido solicitando información sobre este caso. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con el Grupo Especial de la Calle 118 al 1-87776-58273. Los autos serpentean por una calle suburbana y sinuosa de Inglaterra al inicio y de nuevo al final de The Moon and the Sledgehammer. Ambientada en las zonas rurales de Sussex, la película adopta una orientación menos contemporánea. Pero esto se debe a los protagonistas del documental, la familia Page, quienes llevaban una vida aislada y desafiante, propia de tiempos premodernos. Mientras la cámara pasa junto a los autos que van a toda velocidad y la música pop suena de fondo, se adentra en una zona boscosa al borde del camino. El follaje se agita y revela una escena extraña, llena de llaves inglesas gigantes, una bicicleta abandonada y una cabaña de aspecto primitivo. Los tranquilos trinos de los pájaros sobre nosotros son interrumpidos por un ladrido estruendoso, revelando el hogar de la familia Page, donde no hay electricidad ni agua corriente. Fue aquí donde Oily Page vivió con sus 4 nietos con un estilo de vida propio de 1869. Mientras que muchos los describirían como hippies que se han ido a vivir fuera del sistema, el documental los muestra de otra manera. Son los últimos miembros de una comunidad que fue desplazada por la creación de maquinaria moderna. Después de haber sido presentado al público, la película rápidamente se convirtió en un clásico de culto a lo largo de las décadas. Pero más allá del murmullo de las máquinas de tracción que Page conduce por el bosque, hay preguntas que no han tenido respuesta. ¿Dónde está la señora Page y por qué los hijos adultos siguen viviendo con su padre? The Moon and the Sledgehammer no solo ofrece una visión de las formas de vida rurales y premodernas, sino que también pone en consideración los aspectos inquietantes de las viejas costumbres del campo. Los aspectos inquietantes incluyen la manera en que el padre Page controla a sus hijas, Nancy y Kathy, y cómo ellas parecen estar atrapadas. El creador también exploró la idea de una relación secreta que parecía florecer entre Kathy y su hermano Jim, quien le cantó una canción de amor. Al mirar hacia atrás en su documental, el creador deseó haber hecho más preguntas. La familia era de lo más extraña, con el señor Page disfrutando estar frente a la cámara e inculcando la creencia de que alguna vez fue un artista de circo. Fue este hombre, con todos sus defectos, quien estaba al mando de la familia, guiando a sus 2 hijas y 2 hijos para que se convirtieran en las personas autosuficientes que vemos en la película. El documental revela un bosque que era solo de ellos, explorando la experiencia de una maravilla movida por la fuerza humana y el vapor. Con solo la luz natural a su disposición, el equipo de filmación capturó el metal pesado, llaves oxidadas, carcasas, tapetes bordados y rosas perfectamente podadas, resumiendo la vida sencilla de la familia Page, viviendo una vida de libertad desafiante. La película sirve de inspiración, no solo para el director, sino también para quienes la vieron y para quienes buscaron una vida autosuficiente antes de la era moderna. Sin embargo, a cada espectador le quedó la pregunta de qué fue de la familia Page premoderna. El señor Page, lamentablemente, no vivió una vida larga y Peter, el hijo mayor, falleció en sus 80 años. A pesar de estar aislados de la mayor parte de la sociedad, eran queridos por los lugareños, y cuando Peter falleció, el pueblo decoró una locomotora de vapor con flores, y todos la siguieron por el pueblo. Nancy y Kathy se mudaron a una vivienda municipal y se dedicaron a las ventas.
Jim se quedó en el bosque, aunque solo por un tiempo, pero cuando el director regresó unos 20 años después, lo encontró completamente deteriorado. La única evidencia del extraño estilo de vida de los Page es el documental The Moon and the Sledgehammer y los viejos restos de autos y metal que desde entonces han sido reclamados por la naturaleza. La película de 1985, Hipnotizada, cuenta la extraña historia de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor que usa hipnotismo y cloroformo para quitarle la vida a su esposo y escapar con su cuñado. La película afirma haberse inspirado en una persona, un crimen y un juicio reales. El verdadero misterio detrás de la película es incluso más extraño que la ficción y probablemente nunca se resolverá. La versión ficticia de los hechos ocurre en Nueva Zelanda en la década de 1880. Oliver Thompson es un rico dueño de una tienda que decide casarse con una joven llamada Victoria. El matrimonio es infeliz desde el principio y Victoria planea huir con su cuñado, George. Para escapar de su esposo, Victoria lo hipnotiza usando unas pinzas para la nariz y pasajes de un libro que le dio el predicador. Cuando está en un estado sugestionable, Victoria hace que Oliver beba cloroformo, lo que finalmente le quita la vida. Victoria cae bajo sospecha y es llevada a juicio por el crimen, pero nadie puede explicar cómo logró que su esposo ingiriera el veneno. La declaran no culpable y se va con Jorge como lo habían planeado. Hipnotizada ofrece una respuesta a un misterio que nunca se ha resuelto por completo. El misterio real ocurrió en Londres en 1886. La mujer en la que se basó Victoria no era una pobre huérfana, sino Adelaide Blanche de la Trimoille, la hija ilegítima de un rico francés. Estaba casada con Thomas Edwin Bartlett, un hombre 11 años mayor que ella, que era dueño de varias tiendas. Ambos parecían ser felices, aunque algo inusuales. Edwin ha sido descrito como alguien con hipocondría leve y una preocupación por ser hipnotizado, pero esto no parecía ser un problema específicamente con Adelaide. Los doctores señalaron que ella era una esposa amorosa con su esposo. Había una tercera persona en su matrimonio, el reverendo George Dyson. Dyson se suponía que sería el tutor de Adelaide, pero los dos eran muy cercanos. Edwin decidió que si él llegaba a fallecer, Adelaide debería casarse con Dyson. Era un arreglo inusual, pero quienes conocían a los tres decían que era una relación perfectamente platónica. Edwin tenía varios problemas de salud. Una visita al dentista que salió mal lo había dejado con mucho dolor. Estaba recibiendo tratamiento para solucionar el problema, pero sus encías seguían inflamadas en diciembre de 1886. Adelaida le pidió a Dyson que le consiguiera cloroformo. En ese tiempo, esta sustancia se usaba para tratar varios padecimientos, pero también era sumamente peligrosa. Adelaida dijo que el doctor de Edwin no conocía sus habilidades médicas, así que no le conseguiría las sustancias. Dyson fue a 4 farmacias diferentes para conseguir la sustancia. Adelaida cambió su versión varias veces sobre para qué era el cloroformo. Ella afirmó que era para tratar una de las dolencias de Edwin, luego para ayudarlo a dormir, y después para evitar que él le hiciera insinuaciones no deseadas. Pero fuera cual fuera su razón para conseguir el cloroformo, ella afirmó que no lo usó. La noche del 31 de diciembre de 1885, todo parecía estar bien cuando los Bartlett se fueron a dormir. Edwin había regresado de una cita con el dentista y se fue a dormir sin ningún problema. En las primeras horas de la mañana siguiente, Adelaida descubrió que Edwin ya no estaba con vida. Se ordenó una autopsia. El padre de Edwin había sospechado de Adelaida durante un tiempo, incluso la acusó de tener una relación con su hijo menor. Fue una acusación que retiró frente a un abogado. Él creía que hubo mano criminal en la muerte de Edwin. La autopsia reveló cantidades significativas de cloroformo líquido en el estómago de Edwin, pero no había daño en su garganta ni en su laringe. Adelaida fue llevada a juicio por quitarle la vida a Edwin, pero la fiscalía no pudo explicar cómo logró que él ingiriera el veneno sin causar ningún otro daño. Fue declarada no culpable, aunque el jurado creía que era sospechosa. Después del juicio, los doctores le dijeron a Adelaida que debería decirles cómo lo hizo, pero la verdad nunca fue revelada. El documental de Terry Zwigoff, Crumb, se estrenó en 1994 y rápidamente ganó elogios de la crítica por su retrato crudo de un artista controvertido, Robert Crumb. El caricaturista R. Crumb, como así firmaba su trabajo, es un ilustrador de cómics de la contracultura estadounidense, además de un satírico social. Es bien conocido por sus personajes, Fritz el Gato y Señor Natural, con un estilo de dibujo influenciado por caricaturistas tempranos como Carl Barks.
El documental se adentra en un mundo del cómic underground bastante fascinante. Destaca el movimiento contracultural de los años 60 y 70, arrojando luz sobre las perspectivas poco convencionales y las expresiones artísticas del artista. Con su enfoque sin filtros hacia el tema, junto con el talento de Crumb, el documental se convirtió en una pieza importante en el cine y el arte underground. La inmersión en la vida del caricaturista da como resultado una película extraordinaria, pero increíblemente extraña. El documental de Crumb se centra no solo en las obras de arte y los cómics, sino también en la crianza y la familia, de donde empiezan a surgir algunas narrativas extrañas, especialmente sobre sus dos hermanos. La película retrata a su protagonista como un marginado en la escuela, alguien que a menudo es rechazado por las mujeres que adora, solo para convertirse en un gran éxito años después. Con cómics que presentan algunos elementos explícitos y ofensivos, surgen preguntas sobre cómo es que siquiera llegaron a ser publicados en primer lugar. Pero todos esos elementos son producto de su mente, que sigue aferrada a la mentalidad de marginado. Durante la filmación, que tomó 6 años en completarse, Zwigoff enfrentó varios desafíos, uno de los cuales fue la resistencia de Crumb a revelar ciertos aspectos de su vida. Pero el documental sí revela lo extraño de sus dos hermanos, Charles y Maxine, ambos artistas talentosos que también enfrentan algunos problemas personales. Muchos espectadores del documental comentan sobre estos dos individuos peculiares, que ambos padecen enfermedades mentales y parecen estar tan trastornados que rozan lo criminal. Lo que más llama la atención de muchos espectadores es que el propio Crumb también parecía tener ese conflicto interno, el cual canalizaba en sus caricaturas. En cuanto a Charles y Maxine, quién sabe hacia dónde dirigieron sus problemas internos. El caricaturista, como muchos han llegado a darse cuenta, se encuentra atado a esa delgada línea entre el genio y la locura, lo que lo convierte en un sujeto fascinante para un documental. Un aspecto peculiar de la película también quedó grabado en quienes la vieron. Era un cómic de piratas, hecho por uno de los hermanos, que aparentemente muestra cómo van degenerando y volviéndose más locos a medida que avanza. Esta parte de la película fue la más escalofriante, ya que parece que su cordura desapareció por completo de las páginas. Otro aspecto que destaca es la táctica que Crumb emplea durante algunas de las conversaciones familiares. Durante estas entrevistas, sonríe o se ríe en un esfuerzo por calmar la situación y redirigir la conversación. El documental también captura otro aspecto extraño de la familia Crumb. Durante estas entrevistas, cada miembro de la familia parecía tener los mismos gestos y voz, e incluso la misma cadencia al hablar. Se pensaba que eran diferentes personalidades del caricaturista, pero eran individuos muy reales, cada uno de los cuales contribuyó a la vida de Robert Crumb y a sus cómics extraños. Sir Harry Oakes tuvo un final perturbador en su casa en las Bahamas en 1943. Su caso se convirtió en uno de los misterios sin resolver más famosos de la época e inspiró libros y películas, incluyendo la película Eureka de 1983. Cuando se estrenó, Eureka recibió críticas mixtas. La película añadió algunos elementos extraños de vudú que nunca formaron parte de la historia real y proporcionó una respuesta al misterio que nunca se encontró en la vida real. Pero los hechos reales del caso de Harry Oakes por sí solos hacen una historia fascinante. Oakes era un millonario hecho a sí mismo. Hizo su fortuna en el negocio minero, habiendo abandonado sus estudios iniciales para convertirse en médico. Su vida temprana lo llevó por todo el mundo, estableciendo o comprando operaciones mineras en varios países diferentes. Era dueño de una de las minas más productivas del hemisferio occidental, haciéndose a sí mismo y a su familia muy ricos. Finalmente se estableció en Nassau, en las Bahamas, donde se convirtió en un importante inversionista y desarrollador. Oakes se hizo amigo de personas poderosas, incluido el duque de Windsor, el ex rey del Reino Unido. Su hija Nancy también estaba en contacto con personas ricas y poderosas. Mientras estudiaba en Nueva York, se casó con el conde Alfredo de Marigny, un rico francés. El matrimonio ocurrió poco después del cumpleaños número 18 de Nancy y sin el conocimiento de sus padres. Oakes y de Marigny nunca se llevaron bien y no se hablaban cuando Oakes encontró la muerte en 1943. La noche del 3 de julio de 1943 fue tormentosa. Oakes estaba recibiendo a unos invitados en su casa. Fue una reunión pequeña y la mayoría se fue al final de la noche. Un amigo cercano, Harold Christie, se quedó porque no quería conducir con el mal clima. La esposa de Oakes no estaba en casa esa noche, así que solo estaban los dos hombres en la casa. A las 7 de la mañana del día siguiente, Christie fue a despertar a su amigo.
descubrió una escena horripilante en la habitación de Oakes. Oakes había sido atacado con algún tipo de arma que le dejó una herida punzante. Luego le prendieron fuego. Partes de la recámara se habían quemado y el colchón estaba gravemente dañado. Se inició una investigación de inmediato. El duque de Windsor llevó inversionistas estadounidenses a las Bahamas para intentar resolver el caso, pero se cometieron errores significativos. La investigación defectuosa significó que nunca se haría justicia. La sospecha recayó de inmediato sobre de Marigny. Él había tenido su propia reunión la noche del ataque y estaba llevando a personas a sus casas cuando se creía que ocurrió el crimen. Confesó haber estado cerca de la casa de Oakes en ese momento, pero afirmó que no había entrado en años. Durante la investigación, la policía afirmó que se encontraron pruebas de huellas dactilares en la escena del crimen, las cuales vinculaban a de Marigny con el delito. Más tarde se determinó que la evidencia era defectuosa. El caso llegó a juicio, pero de Marigny fue declarado no culpable. Nunca se estableció realmente un motivo, aparte de los problemas personales entre los dos hombres, y no hay pruebas reales de que de Marigny estuviera detrás del crimen. Nadie más fue arrestado en el caso, pero con los años se han presentado otras teorías. Algunos han sugerido que pudo haber sido obra de miembros de una organización criminal. Esta fue la teoría que Eureka promovió. Oakes poseía mucha tierra, pero Nassau era una ciudad que crecía rápidamente y era posible que alguien quisiera esa tierra. Han pasado más de 80 años desde el crimen, sin que hayan surgido nuevas respuestas en ese tiempo. Y es poco probable que este caso alguna vez se resuelva. En 1981 se lanzó uno de los juegos de arcade más populares. Era Donkey Kong, el simio furioso que lanza barriles por las plataformas hacia Jumpman. Después de aparecer por primera vez en las máquinas arcade, surgieron múltiples secuelas de Donkey Kong, lo que también dio lugar a competencias por el puntaje más alto en las salas de arcade. El juego presenta una premisa sencilla. Los usuarios juegan como Jumpman con el objetivo de salvar a Pauline del simio gigante. El juego ha sido elogiado por ser uno de los más desafiantes de su época, y a principios de los años 80, Billy Mitchell, un rey de los juegos arcade clásicos, obtuvo el récord más alto. Durante 25 años, su récord más alto permaneció invicto en la tabla de puntuaciones, hasta que llegó Steve Wiebe. El rey de Kong, un puñado de monedas, siguió el intento de Steve de bajar a Mitchell del primer lugar al segundo. El peculiar documental de 2007 dirigido por Seth Gordon reveló una inesperada competencia despiadada y una extraña fascinación por el mundo de los videojuegos arcade competitivos. Es un mundo donde los jugadores dedican gran parte de sus días y noches a conseguir un récord mundial. Esto es precisamente lo que captura el documental El Rey de Kong. El ingeniero desempleado, Steve, decidió comprar una máquina de Donkey Kong con la intención de romper el récord. Él usaría sus conocimientos matemáticos en un esfuerzo por identificar los patrones explotables del juego. Esto lo impulsa a 1.006.600 puntos, la primera puntuación en superar el millón. Steve estaba eufórico y rápidamente envió una cinta a Twin Galaxies, una organización dedicada a registrar puntuaciones altas y juegos de arcade. Mitchell y Twin Galaxies, sin embargo, no creen en la puntuación y deciden enviar a 2 árbitros para investigar la máquina. Descubrieron que la tarjeta de circuito fue proporcionada por Roy Schilt, quien afirma tener la puntuación más alta en Missile Command. Sin embargo, Webb no sabía que Mitchell y Schilt habían estado en desacuerdo después de que Mitchell cuestionara la puntuación más alta, lo que llevó a una descalificación. Fue por esta razón que la organización creyó que la tarjeta de circuito de Webb había sido manipulada por Schilt y se negó a reconocer su récord. Así que el documental peculiar lo envía a un torneo en Fun Spot en New Hampshire. De nuevo, intenta alcanzar otra puntuación alta, esta vez haciéndolo en vivo para los miembros de alto rango de Twin Galaxies. También fue aquí donde canalizaría al campeón de Donkey Kong durante 25 años, quien rechazó el desafío. Frente a la multitud, para sorpresa de todos, Wiebe estableció la puntuación más alta de 985.600 terminando el juego. Esta fue una nueva puntuación más alta. Para gran consternación de Wiebe, sin embargo, Mitchell enviaría un VHS de baja calidad a Fun Spot, revelando su nueva puntuación aún más alta de 1.047.200. Y Twin Galaxies lo venera como el poseedor del récord, a pesar de las preocupaciones sobre la autenticidad del video. Wiebe estaba decidido a convertirse en el rey de Kong, y 9 meses después, asistió a un torneo organizado por Twin Galaxies.
Esta vez, el torneo se lleva a cabo en la ciudad natal de Mitchell, lo que le da a Weeb la oportunidad de volver a desafiarlo, esta vez en una competencia pública. Pero de nuevo, él se niega. El documental sigue al jugador durante el desafío, lo que lleva a otra decepción. No pudo superar el récord. Sin embargo, la integridad de Weeb sí le consigue una invitación. Walter Day, fundador de Twin Galaxies, reconoce la perseverancia del hombre y lo invita a enviar grabaciones con sus puntuaciones. Dave le dijo al jugador que definitivamente era uno de los mejores y que sería un honor recibir sus puntuaciones en cualquier momento. Aunque se esperaba que el documental tuviera un final muy diferente, con Webb ostentando el nuevo récord, esto no fue lo que sucedió. El final de King of Kong lo mostró con su familia después de que los días del documental estaban llegando a su fin. La decepción se sentía en el ambiente, pero Weeb aún estaba contento de haber logrado tanto como lo hizo. 11 años después, en un giro sorprendente, Twin Galaxies descubrió que el poseedor del récord, Billy Mitchell, de hecho había hecho trampa. Esto llevó a Weeb a convertirse en el nuevo poseedor del récord con 985.600 puntos, finalmente superando a Mitchell y convirtiéndose en el rey de Kong. A veces puede ser difícil determinar qué historias reales se han incorporado a obras de ficción, especialmente cuando la ficción solo está inspirada en la historia real, en lugar de estar basada en el evento histórico. En muchos sentidos, simplemente depende de la audiencia determinar qué proviene de la vida real y qué es simplemente una coincidencia. Esta historia en particular involucra a un doctor respetado que descubre que la vida de su esposa ha sido brutalmente arrebatada. La persona responsable es una figura con una descripción física inusual, pero es el doctor quien es llevado a juicio en el caso. A pesar de insistir en que es inocente, el hombre es declarado culpable. El público de hoy podría reconocer la historia como el evento que desencadena la película de 1993, El Fugitivo. Pero las personas que veían la serie de televisión en la que se basó la película en los años 60 la reconocerían como los horribles acontecimientos del caso Shepard. En 1954, Sam Shepard era un neurocirujano respetado que vivía en Bay Village, Ohio, con su esposa, Marilyn, y su hijo pequeño. Sam pasó el 3 de julio trabajando en el hospital Bayview, pero se unió a su esposa para recibir a unos amigos en su casa por la noche. Estaba agotado por el trabajo y se quedó dormido en un diván. Los invitados de la pareja se fueron poco después de la medianoche, mientras Sam aún dormía. La siguiente vez que alguien supo de la pareja fue a las 5:40 a.m. de la mañana siguiente. Sam llamó a un amigo, el alcalde de Bay Village, y le explicó que su esposa había sido atacada y que ya no estaba con vida. Primero el alcalde y después los investigadores descubrirían una escena horripilante. Marilyn había sido atacada en su dormitorio y dejada en un estado realmente perturbador. No había señales de entrada forzada y no parecía que hubiera habido una pelea, pero Shepard contó una historia extraña. Él afirmó haber sido despertado por los gritos de Marilyn. Encontró lo que describió como una extraña figura blanca en el dormitorio e intentó luchar contra ella. Sam fue noqueado brevemente, pero volvió en sí y atacó de nuevo a la figura, persiguiéndola hasta la playa, donde luego perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, le faltaban la camisa y el reloj. En la casa, descubrió que su hijo seguía profundamente dormido, pero Marilyn ya no estaba con vida. La historia era sumamente extraña, y la descripción que Sam hizo de la figura era aún más desconcertante. No lo llamó un hombre, ni siquiera una persona. Lo describió como una figura de abundante cabello y bípeda. El doctor pronto cayó bajo sospecha, y hubo mucha presión de los medios locales para que la policía lo metiera tras las rejas. Esa presión significó que, cuando el caso finalmente llegó a juicio, todos los miembros del jurado ya conocían el caso. No había manera de que pudiera tener un juicio justo. Los miembros del jurado ya habían escuchado detalles y rumores, incluyendo pruebas que no se presentaron en el juicio. Incluso el juez ya había decidido sobre la culpabilidad de Sam antes de que el juicio siquiera comenzara. Fue declarado culpable y sentenciado a prisión. Shepard siguió insistiendo en que era inocente, y el caso fue apelado por el abogado F. Lee Bailey. Después de una serie compleja de apelaciones, Shepard ganó el caso y fue liberado. Mientras estaba en prisión, la serie original de televisión El Fugitivo se estaba transmitiendo. El creador de la serie insistió después en que no se había inspirado en el caso de Shepard. El doctor ficticio, Richard Kimball, escapa de prisión e intenta resolver el caso de su propia esposa, algo que nunca le sucedió a Shepard. De hecho, el atacante de Marilyn nunca ha sido identificado, y el caso sigue siendo un misterio.
La película de 2014, Líbranos del Mal, afirma haberse inspirado en las historias reales del oficial de policía de Nueva York, Ralph Sarchie. Los inquietantes sucesos de la película no son más que una obra de ficción, pero la vida de Sarchie está llena de extraños encuentros paranormales que no habrían desentonado en la película de terror. Sarchie era un oficial de policía de Nueva York que se vio involucrado en la investigación de actividad paranormal y sucesos inexplicables que no podían resolverse de manera tradicional. Después de 2 décadas en el Departamento de Policía de Nueva York, dejó una carrera exitosa para dedicarse de tiempo completo a investigar estos casos misteriosos y a eliminar figuras demoníacas de la vida de las personas. Durante su carrera como demonólogo, Sarchie afirmó haber participado en más de 20 exorcismos y muchos más exorcismos de casas, eliminando espíritus malignos y demonios de los hogares de las víctimas en Nueva York y en otros lugares. Uno de estos exorcismos apareció en un documental sobre su vida, y los actores vieron un clip aterrador para ayudarlos a entender los papeles que interpretarían en Líbranos del Mal. Durante su carrera, trabajó con muchos otros demonólogos y personas involucradas con lo sobrenatural. El personaje del Padre Mendoza en la película no se basó en una persona real de la misma manera que Sarchie es retratado, pero se inspiró en 2 personas reales con las que Sarchie trabajó, el obispo Roberto McKenna y el padre Malaquías Martín. Ambos tuvieron largas carreras investigando y tratando de detener la actividad paranormal, y ambos tuvieron libros y películas basados en sus propias historias. Pero el colega más cercano de Sarchie era un hombre llamado Joe Forrester. Los 2 se conocieron a través de un contacto en común, la famosa Lorraine Warren. Sarchie le había escrito para expresarle su admiración por su trabajo, y ella le habló de uno de sus colegas que vivía a solo 2 cuadras de Sarchie, en Nueva York. Sarchie y Forrester trabajaron juntos en muchos casos, intentando resolver misterios que no podían entenderse por medios naturales. Algunos de estos casos fueron relatados en el libro de Sarchie, Cuidado con la Noche. Una historia trata sobre una familia joven que está siendo aterrorizada por una entidad demoníaca. La entidad primero se le aparece a la madre, Gaby, quien la ve como una mujer de pie sobre una nube de humo. Después, vio el fantasma de su propio padre. Pero la situación toma un giro oscuro, con ruidos extraños que provienen del sótano de la casa. La palabra ayuda, escrita en el espejo del baño, y una pequeña criatura peluda que Sarchie cree que quiere atacar a la hija de la pareja. Una historia que no aparece es la trama de Líbranos del Mal. La historia de un veterano de la guerra de Irak poseído por una criatura que encontró en Medio Oriente fue completamente obra de los cineastas, pero ellos afirman que el personaje de Sarchie estaba basado totalmente en el propio Sarchie. Diane Morgan, actriz y escritora, conocida por su papel en Yo antes de ti, Alan Partridge y Conk sobre Shakespeare, permite que su alter ego, Philomena Conk, una mujer presumida de clase media, tome el control. En varios documentales, incluyendo películas y series. En 2024 ella lanzó un nuevo documental llamado Conk sobre la vida, que lleva a Philomena en un viaje a través del significado de la vida y algunas entrevistas extravagantes con expertos reales que esperaban un encuentro serio. Tras el éxito mundial de Conk en la Tierra, Conk sobre la vida profundiza en las grandes preguntas de la existencia, examinando temas desconcertantes desde el Big Bang hasta la inteligencia artificial. Philomena se encuentra con académicos y creativos con sus observaciones equivocadas. La presentadora cómica termina preguntándose, ¿cuál es el sentido de todo esto? Esta es una pregunta que constituye gran parte de la película y que los humanos se han estado haciendo desde el principio de los tiempos. El documental comienza con Philomena, con toda seriedad, preguntando, ¿alguna vez te has preguntado para qué sirven realmente todos estos bosques, valles, montañas y charcos? ¿Te has preguntado cuántos edificios fueron derribados para darles paso? El documental explora los momentos en que Philomena recorre el camino de la física cuántica, el existencialismo, el nihilismo, el hedonismo y otros ismos. También recorre los caminos del Big Bang, la biología, la moral, la meditación y el arte de la inteligencia artificial. En la búsqueda de respuestas, examinará a algunos de los pensadores más destacados del mundo y entrevistará a una variedad de expertos líderes, sin permitirles irse hasta que haya llegado al fondo del significado de la vida y por qué nos molestamos siquiera en averiguarlo. Las preguntas extrañas de Philomena dejan sin palabras a muchos expertos genuinos, luchando por encontrar respuestas o mirándola con los ojos muy abiertos. Estos expertos a menudo parecen medio asustados de ella, y con razón. Las preguntas sin duda intrigan tanto a los expertos como a los espectadores en casa, como por ejemplo, ¿Dios tenía un hermano llamado Simón?
¿No son las rodillas una estafa y tengo ADN? La película está dividida en varios capítulos, incluyendo los de religión y arte, durante los cuales ella declara que las pinturas de Van Gogh son malas. La película de 1 hora combina hechos, bromas y escenas elaboradas y exageradas, así como inserciones aleatorias de Pump Up the Jam y la tía Carol de Diane Morgan. Es difícil entender cómo muchos de los entrevistados mantuvieron la seriedad durante los momentos extraños que se presentan con sequedad y absoluta sinceridad. Cuando aceptaron ser entrevistados, no tenían idea de en qué se estaban metiendo, pero intentaron responder las preguntas lo mejor que pudieron. El documental sigue un patrón muy similar al de Kong en la Tierra, que también presenta varias entrevistas con expertos desprevenidos. El estado de Virginia Occidental tiene más que suficientes leyendas locales de críptidos, pero pocos son tan famosos o infames como el llamado hombre polilla. Gran parte de esa fama proviene de los libros y películas sobre la legendaria criatura, incluyendo la película de 2002, Las profecías del hombre polilla. Las profecías del hombre polilla está basada en un libro del mismo nombre, escrito por el periodista John Keel. Como muchas películas que dicen estar basadas o inspiradas en hechos reales, Las profecías del hombre polilla toma muchas licencias artísticas, pero sirvió para dar a conocer a muchos los hechos reales de 1966 y 1967 en Point Pleasant, Virginia Occidental. La película sigue al periodista ficticio del Washington Post, John Klein, quien toma el papel de John Keel en la película. Mientras viaja de Washington a Richmond, Virginia, John de alguna manera se pierde y termina en Point Pleasant. Allí, descubre que los habitantes han sido acosados por una criatura gigante alada con ojos rojos. Uno de estos testigos es un hombre que ha sido atormentado por voces en su cabeza. Se revela que estas voces provienen de un hombre llamado Ingrid Cold. Más tarde, Cold interactúa directamente con John, dándole información que solo algo sobrenatural podría saber. Estas incluyen profecías de desastres, que una por una se van cumpliendo. La última de estas profecías es un desastre en el río Ohio. Este es el colapso del Silver Bridge, un desastre horrible que en la película cobra la vida de 36 personas. Ni John ni ninguno de los otros personajes obtienen respuestas sobre quién o qué es el hombre polilla. Según el texto que aparece antes de los créditos, nunca se determinó la causa del colapso del Silver Bridge, y el hombre polilla nunca ha vuelto a ser visto en Point Pleasant. Ninguna de estas afirmaciones es cierta. La verdadera historia del hombre polilla se remonta a noviembre de 1966. Un grupo de sepultureros, en las cercanías de Clendonet, reportó haber visto a una criatura moviéndose rápidamente, de árbol en árbol, sobre sus cabezas. Más tarde lo describieron como un humanoide alado. El avistamiento más famoso ocurrió unos días después, cuando un grupo de personas en un auto afirmó haber visto a la criatura parada frente a ellos. Evitó las luces delanteras, pero pudieron distinguir a una criatura con una envergadura de alas de 3 metros y unos ojos rojos aterradores. No podía caminar bien, pero cuando estaba en vuelo podía mantenerse al ritmo del auto. Los avistamientos recibieron atención de los medios y durante los siguientes 13 meses hubo muchos más avistamientos, lo que alimentó la leyenda. Estos en su mayoría se detuvieron en diciembre de 1967, cuando el Silver Bridge sobre el río Ohio colapsó. 46 personas, en lugar de las 36 que se mencionan en la película, perdieron la vida. Muchos afirmaron haber visto al hombre polilla en el puente y creían que la criatura era un presagio de desgracia. El análisis del desastre reveló que una falla en la barra con ojal fue la causa del desastre. El puente fue construido en 1928 y estaba diseñado para menos autos y más ligeros. La historia del hombre polilla nunca ha sido completamente explicada. Jack Rebney es posiblemente una de las personas más famosas de las que nadie ha oído hablar. Pero en una simple búsqueda del hombre más enojado del mundo, su nombre aparecerá. Él maldijo durante los videos de ventas de Winnebago, y sus tomas falsas escandalosas se convirtieron en una sensación, llevándolo finalmente a la fama. Sin embargo, el cineasta Ben Steinbauer no podía dejar que el acto cómico quedara en el olvido, así que emprendió un viaje a la cima de la montaña en busca del ermitaño, que se convirtió, sin quererlo, en el Winnebago Man. El documental con ese título revela la historia de Rebney, cuyas explosiones de groserías quedaron grabadas en video, circularon en cintas VHS y se convirtieron en un fenómeno de Internet para el año 2005. Más de 20 millones de personas han visto los videos virales, y se le considera uno de los primeros y más divertidos virales de la historia.
Mientras está en su búsqueda para localizar al Winnebago Man, Steinbauer, quien se obsesionó con el video viral, documenta sus descubrimientos y los lanza como un documental en 2010. A través de su investigación, el cineasta localiza al equipo original del video, quienes le cuentan que esta grabación en particular fue increíblemente frustrante para todos. Las tomas falsas, por muy graciosas que fueran, llevaron a que Rebney fuera despedido, y nadie volvió a verlo. La insistencia de Steinbauer en encontrarlo lo llevó a contratar a un detective privado para localizar al Winnebago Man. El documental revela que Rebney había estado viviendo como un ermitaño en una montaña remota de California. Así que el equipo se dirigió a visitar al infame ex vendedor de casas rodantes. Allí, Steinbauer se sorprende al descubrir que Rebney es tranquilo y articulado, lo cual contrasta bastante con el individuo mal hablado y enojado que parece ser en el video. Rebney le dice al cineasta que era indiferente y que incluso le divertía un poco el video y su popularidad. Steinbauer regresó a casa decepcionado. Esta revelación no daría para mucho en un documental. Pero solo una semana después, Rebney se pone en contacto con él y admite que no fue sincero durante su encuentro. Él revela que en realidad estaba enojado por el video y que no quería ser recordado de esa manera. Fue aquí donde supimos que el Winnebago Man fue una vez un locutor y editor de noticias que dejó la industria debido al declive de las noticias reales. El documental nos lleva a un segundo encuentro entre los dos, pero Rebney desaparece por un tiempo mientras da un paseo. Cuando Steinbauer finalmente va a la casa para una segunda visita, Rebney revela que es legalmente ciego. Durante este encuentro, se realizan entrevistas elocuentes pero llenas de groserías con el Winnebago Man, quien opta por despotricar sobre discursos políticos en temas que lo hacen enojar especialmente, como Walmart. Aunque este era el documental de Steinbauer, la capacidad de Rebney para captar la atención de la cámara lo convirtió en una estrella una vez más. El documental Winnebago Man se encontró en la cima de las listas, con el hombre más enojado del mundo siendo visto como un héroe. La desaparición de Jimmy Hoffa es uno de los misterios sin resolver más infames en la historia del FBI y el crimen organizado. La mayoría está de acuerdo en que el líder sindical ya no está con vida, pero nunca se ha determinado quién fue responsable de quitarle la vida. La película de Martin Scorsese, El Irlandés, ofrece una respuesta a ese misterio. La película de 2019 se basó en el libro Escuché que pintas casas, que fue escrito por el abogado de Frank Sheeran y basado en largas entrevistas con el mafioso. Sheeran se involucró en el crimen organizado después de servir en la Segunda Guerra Mundial. Según la biografía, trabajó como matón y sicario para una familia del crimen en Filadelfia, lo que eventualmente lo puso en contacto con Hoffa. Hoffa era mejor conocido como el líder de la Hermandad Internacional de Camioneros. La organización era el sindicato más poderoso de Estados Unidos y tenía vínculos tanto con figuras políticas influyentes como con actividades de la mafia. El fondo de pensiones del sindicato se invertía para ayudar a financiar varios negocios manejados por la mafia, incluyendo casinos en Las Vegas. Como se muestra en la película, Hoffa acudía a Sheeran cuando necesitaba que eliminaran a sus rivales. Sheeran afirmó haber realizado varios asesinatos por encargo del jefe del sindicato. Los dos tenían una amistad, y Hoffa incluso era cercano a la familia de Sheeran. A cambio de su ayuda, Hoffa ayudó a Sheeran a conseguir un puesto en la organización sindical. Pero algunos de los enemigos de Hoffa no podían ser eliminados tan fácilmente. A principios de la década de 1960, el fiscal general Robert Kennedy creó un escuadrón para atrapar a Hoffa, lo que eventualmente llevó a que fuera condenado por intento de soborno y fraude. Mientras estaba en prisión, el asistente ejecutivo Frank Fitzsimmons se convirtió en presidente interino. Estaba tan vinculado a las familias del crimen como lo había estado Hoffa. De hecho, su presidencia fue aún más beneficiosa para los criminales. Eso significaba que cuando Hoffa fue liberado anticipadamente por la administración de Nixon, lo mejor para ellos era mantenerlo fuera de la política sindical. Parte de las condiciones de la libertad condicional de Hoffa era que no se involucrara con el sindicato, pero eso no le impidió intentar arrebatarle de nuevo el control a Fitzsimmons. Según Sheeran, esto molestó a los distintos criminales que se habían beneficiado con el nuevo presidente. Así que en 1975 le ordenaron eliminar a Hoffa. La última vez que se vio a Hoffa fue el 30 de julio de 1975. Había ido a reunirse con Anthony Provenzo y Anthony Giaccholione, figuras importantes de dos familias criminales diferentes. Se suponía que era una especie de reunión de paz, pero cuando Hoffa llegó al restaurante, ninguno de los dos estaba por ningún lado. Llamó a casa para quejarse de que lo habían dejado plantado y nunca más se supo de él.
El irlandés responde lo que sucedió después. Según Sheeran, llegó para decirle a Hoffa que la reunión se llevaría a cabo en otro lugar. Sheeran lo llevó allí en un auto con algunos otros asociados, incluido el hijo adoptivo de Hoffa. Pero no había nadie en la casa cuando llegaron. En cambio, Sheeran le quitó la vida a su amigo y lo dejó ahí para que otros se encargaran de limpiar. Sheeran no es la única persona que ha confesado haberle quitado la vida a Hoffa, y muchos expertos en el caso han puesto en duda su historia. Aunque la mayoría de las personas involucradas en el asunto ya no están vivas, es probable que el misterio nunca se resuelva. Kedi, que significa gatos en turco, es un documental ambientado en Estambul. Es difícil decir si se trata de los gatos de Estambul o si es una película sobre gatos que simplemente está ambientada en Estambul. Sin embargo, esta distinción es innecesaria. Si Kedi está pensada como un examen de la vida en una ciudad, es apropiado ya que la visión está filtrada a través de los ojos de amigos felinos. Los gatos de Estambul están esparcidos por las calles, sentados en los muelles, en los portales, en los bancos de los cafés, acostados debajo de las mesas del mercado de pulgas o saltando para atrapar sobras en los mercados de pescado. La película en sí retrata las vidas, hábitos, rutinas y personalidad de 7 gatos callejeros. Son solo 7 entre miles que son cuidados por la gente de ahí. Las imágenes son asombrosas y debió haber sido todo un logro, dado el comportamiento de los gatos. Con equipos especialmente adaptados, los cineastas pudieron capturar imágenes increíbles que muestran la vida de los gatos ferales. La escena inicial sigue a una gata atigrada que merodea por las calles buscando comida para llevar a sus gatitos, quienes han sido escondidos en el hueco de una escalera. Otra gata frecuenta el restaurante cerca del agua, encargándose de un problema de roedores, mientras que otra domina un café concurrido, ahuyentando a los intrusos y empujando a su amiga para poder comer primero. Una residente de Estambul pasa gran parte de su día cocinando pollo fresco antes de recorrer los vecindarios, dejando montones de comida para los gatos callejeros. Pero parece que ella no es la única que cuida a los gatos allí. De hecho, parece como si cada residente estuviera haciendo su parte. Un hombre mayor se apresura al veterinario local con un gatito aparentemente sin vida en la mano. Un hombre que vive en un barco se detiene en la orilla para alimentar con un gotero a una camada de gatitos huérfanos, mientras un panadero explica cuánto enriquece la vida del vecindario el gato de la tienda. El panadero, refiriéndose a este mismo gato, explica que necesitó atención médica hace poco y que todos los residentes de ahí tienen una cuenta abierta con el veterinario local. Incluso un dueño de restaurante tiene un frasco para propinas en el mostrador y todo el dinero que se recauda ahí se destina a las visitas al veterinario. Los gatos y la gente de Estambul conviven de manera pacífica, pero con la demolición brutal de los barrios antiguos para construir edificios altos, la preocupación entre los residentes está en su punto más alto. Con tales cambios, ¿qué será de los gatos? ¿A dónde irán? Cuidar a los animales puede parecer algo insignificante, pero Kedi lo retrata como una de las cosas más importantes del mundo. Call Northside 777 es una película de 1948 que cuenta la historia de un periodista que intenta demostrar que un hombre condenado es inocente del crimen que lo llevó a la cárcel. Los nombres se cambiaron, pero la película es en gran parte la narración de una experiencia angustiante y de un crimen que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El misterio comenzó el 9 de diciembre de 1932 en Chicago. El oficial de policía William Lundy visitó una charcutería propiedad de Vera Wallish. Oficialmente, Wallish vendía carnes y abarrotes, pero era bien sabido que también operaba un bar clandestino. La actividad ilegal de Wallish no le molestaba a Lundy. Entró a la cocina en la parte trasera de la tienda y comenzó a platicar con la joven hija de Wallish. También en la cocina estaba un hombre llamado John Sagata. Mientras estaban sentados alrededor del fuego, 2 figuras grandes entraron a la tienda, blandiendo armas. Lundy tenía la espalda hacia la puerta y no se dio cuenta de que algo andaba mal hasta que Wallish salió corriendo para esconderse en un armario. Lundy entonces alcanzó su arma, pero antes de que pudiera defenderse, los 2 recién llegados abrieron fuego. Los criminales se fueron sin llevarse nada de dinero. Lundy falleció antes de llegar al hospital. El crimen violento era un problema serio en Chicago y el caso de Lundy se convirtió en un punto de quiebre. Había una enorme presión sobre los funcionarios del gobierno y la policía para resolver el caso. Se entrevistó a muchos jóvenes, pero no había pruebas de que alguno de ellos tuviera alguna relación con el crimen. Una de las personas que la policía quería entrevistar era Ted Marcinkovich. Un amigo de Wallish había sugerido que él podría tener algo que ver con el robo que salió mal.
Ted decidió esconderse en la casa de su amigo, Joe Magik. Después de varios días, la policía fue llevada a la casa de Joe, mientras Ted no estaba presente. La policía llevó a Joe para interrogarlo. No tenían pruebas en su contra, y de hecho él tenía una coartada en el momento del crimen, pero eso no le ayudó. Wallish lo identificó en una rueda de reconocimiento y Joe fue acusado del crimen. Ted fue capturado después y también fue acusado. Wallish fue el testigo clave cuando el caso llegó a juicio. No había otras pruebas, pero su testimonio fue suficiente para convencer al jurado, y ambos hombres fueron declarados culpables. Ni la esposa de Joe ni su madre dejaron de creer que él era inocente. Su madre consiguió un trabajo limpiando edificios para reunir dinero y ofrecer una recompensa por información que pudiera demostrar que tenía razón. Ella puso un anuncio en un periódico local: recompensa de $1,000 para quien diera información sobre los asesinos del oficial Lundy el 9 de diciembre de 1932. Dos periodistas, John McFall y James Maguire, notaron el anuncio. Pensaron que podría haber una historia de interés humano detrás de eso y entrevistaron a la madre de Joe. Luego, empezaron a investigar el caso más a fondo. Resultó que Wallish le había dicho inicialmente a la policía que no podía identificar a los criminales. Sagata también dijo que no los había visto bien, pero creía que él habría visto más que Wallish, ya que ella se había escondido en un closet. Sagata no creía que Joe y Ted fueran los criminales responsables, y tampoco lo creía el juez que presidió el caso. La policía había amenazado a Wallish con arrestarla por contrabando de alcohol si no los ayudaba a cerrar el caso, y finalmente ella identificó a los hombres que le señalaron. Pasaron más de 11 años desde la condena inicial, pero el trabajo del periodista atrajo suficiente atención al caso para que Joe fuera indultado. Ted permaneció tras las rejas hasta 1950, cuando fue exonerado legalmente. Estados Unidos es el hogar del creciente movimiento de la Tierra plana, una comunidad de teóricos que creen que la Tierra no es esférica, sino que tiene forma de disco plano. La sociedad de terraplanistas ha ganado tanta notoriedad que se tuvo que hacer un documental para descubrir el funcionamiento interno y los detalles de la conspiración. En 2018, el director Daniel J. Clark lanzó Detrás de la curva, que detalla las diversas perspectivas de destacados teóricos de la Tierra plana, como Patricia Steere y Mark Sargent. El documental también incluye las opiniones de astrofísicos de UCLA y Caltech. Detrás de la curva no es una película que se burle de quienes entienden que la Tierra es una esfera, sino que explora la tendencia humana a construir nuestras propias realidades más allá del sentido común y la lógica. Explora la psicología detrás de la creencia en este tipo de teorías de conspiración, con expertos y entusiastas en el centro. En lugar de burlarse de las personas que creen que la Tierra es una bola girando en el espacio, Clark crea un documental afectuoso hacia quienes están convencidos de que el mundo es un disco. La película se centra principalmente en Mark Sargent, un miembro activo de la comunidad de la Tierra plana, quien habla sobre su interpretación de la teoría y su papel como defensor. Detrás de la curva comienza con Mark, vestido con shorts, una camiseta y una gorra de béisbol, en su casa en la isla Whidbey. Él se pregunta que si el mundo fuera un globo, entonces ¿por qué no podemos ver la curvatura? Como fan de Monty Python, él cree que podríamos estar viviendo en un terrario o en un set de filmación, como Jim Carrey en The Truman Show. Mark cree que nos han engañado haciéndonos pensar que la realidad en la que vivimos es real. Él habla de controladores misteriosos y de cómo la NASA está en el centro del engaño. Aunque Clark adopta inicialmente un enfoque humanista, también puede ver cómo los sujetos de su película pueden ser un peligro para sí mismos y para otros a quienes animan a integrarse en la sociedad. La película pronto se convierte en un documental que enfatiza la fragilidad de los sistemas de creencias. También se presenta en Detrás de la curva un clip real de la Conferencia Internacional de la Tierra Plana que se llevó a cabo en Carolina del Norte y atrajo a cientos de asistentes de todo el mundo. Clark también se asegura de entrevistar a algunos expertos para su documental, incluyendo a Scott Kelly, un astronauta. La película también sigue varios experimentos realizados por creyentes de la Tierra plana en un esfuerzo por probar y demostrar su hipótesis. Los resultados, por supuesto, a menudo demuestran lo contrario y aparentemente son descartados. Los defensores de la Tierra plana también hablan de las varias conferencias y reuniones a las que asisten dedicados a sus creencias. La película ofrece momentos divertidos, informativos y empáticos y no toma solo un camino serio.
Detrás de la curva es un enfoque humanista hacia algunas de las personas más ridiculizadas en Estados Unidos. Pero la cantidad de seguidores que tiene la teoría sigue siendo un fenómeno extraño. La inmensidad de la noche es una película de 2019 sobre un evento misterioso en el pueblo ficticio de Cayuga, Nuevo México. Aquellos familiarizados con la historia de los ovnis reconocerán algunos de los misterios sin resolver que inspiraron la película. La película se centra en una investigación realizada por el locutor de radio Everett y la telefonista Faye. Es la noche de un importante partido de baloncesto que tiene a todo el pueblo pendiente. Pero mientras el pueblo se prepara para el partido, Everett recibe varios reportes de un objeto misterioso en el cielo. Su programa solo atrae más atención cuando Faye capta una extraña señal de radio que no puede explicar. Everett pone la señal en su programa y recibe una llamada de un hombre con una historia inusual sobre la señal. Él afirma que una vez trabajó para el ejército en un proyecto ultrasecreto. Él y otros trabajadores cavaron un gran hoyo en el desierto y algo fue bajado dentro y luego cubierto. Mientras se alejaban del lugar, los hombres escucharon la señal misteriosa en la radio del auto. El que llamó afirma que él y los otros trabajadores se enfermaron después del incidente y nunca supieron qué fue lo que enterraron en el desierto. Everett y Faye continúan su investigación sobre los eventos misteriosos. Las posibilidades de que esto sea extraterrestre parecen aumentar con cada nueva evidencia, hasta que finalmente la pareja se adentra en el bosque, donde algo desconocido los alcanza. En cuanto a la historia, incluso el cineasta admitió que no es nada innovador. De hecho, es una historia con la que muchas personas podrían estar familiarizadas. En 1965 personas en 6 estados de Estados Unidos reportaron haber visto algo extraño volando por el cielo nocturno. Parecía una bola de fuego, pero no se comportaba como un meteorito típico. John Murphy era un locutor de radio en una estación de Pensilvania, ubicada cerca de donde supuestamente se estrelló el objeto. Recibió muchas llamadas sobre el misterioso objeto y decidió investigar él mismo. El misterioso objeto se hizo conocido como el ovni de Kecksburg, y lo que realmente se vio en el cielo nocturno ese diciembre nunca ha sido confirmado. Puede haber sido algo natural, un satélite de la Guerra Fría o algo más extraterrestre. Catfish, el documental de 2010, sirve como una advertencia sobre el inicio de romances en línea. El término catfish o catfishing se refiere a una persona que utiliza una identidad falsa para hacerte creer que es real, con el fin de obtener algún beneficio personal. Un catfish puede estafarte para obtener dinero, manipularte para que le envíes imágenes o mensajes explícitos, chantajearte o incluso robar tu identidad. Un catfish exitoso utiliza varios pasos: crea una cuenta falsa, envía fotos, halaga a su víctima y finalmente le pide algo. La película Catfish se centra en esta misma actividad en la que un individuo desprevenido, Nev Schulman, se vio involucrado. El documental comienza en una oficina de Manhattan con la víctima, su hermana Ariel y Henry Just. Estas 3 personas hacían videos profesionales y tomaban fotografías profesionales de bailarines modernos. Lo que parecía una vida cotidiana pronto se convirtió en un evento alarmante. Nev había recibido una pintura de una de las fotografías que él había tomado. Era de una niña, una bailarina llamada Abby Pierce. La madre de Abby, Angela, y Nev, un hombre íntegro y algo ingenuo, pronto se conocieron a través de correos electrónicos. Él se conmovió por la pintura que Abby había hecho, la cual parecía demasiado avanzada para su edad. Pronto, el fotógrafo se encuentra conociendo a toda la familia. Él aprende sobre planes escolares, cómo hornear pies e incluso sobre los desayunos familiares de los domingos. A Nev también le hablaron de Megan, también bailarina y hermana de Abby de 19 años, que estaba comprando una granja de caballos. No pasó mucho tiempo para que Megan y Nev iniciaran un romance cibernético, preguntándose si estaban hechos el uno para el otro. Había varias fotos de la joven en su Facebook, y como otros miembros de la familia hablaban de ella con regularidad, incluyendo a Abby y Angela, debía ser real. A medida que el romance en línea entre los dos se desarrollaba, Henry y Ariel comenzaron a documentar toda la aventura. Mientras los dos se enamoraban, Megan le enviaba regularmente fotos de las pinturas de Abby, lo que solo aumentaba la adoración y jugaba con la ingenuidad de Nev. Pero la preocupación comenzó a crecer cuando una idea surgió en la mente de Nev. ¿Realmente Megan es quien dice ser?
La confianza se construyó entre ellos en cuestión de momentos, pero se rompió en solo un minuto y una decisión apresurada cuando la víctima del engaño se encontró viajando por Estados Unidos hasta Michigan. Nev quería sorprender a su novia en línea y determinar si era real. Cuando el equipo llegó al pueblo rural, descubrieron algo realmente inquietante. Cada interacción que Nev tuvo con la familia Pierce fue una mera invención. Las identidades de Megan, Abby y Angela fueron creadas por la propia Angela, una madre de mediana edad con 2 hijos discapacitados que necesitaban cuidados constantes. Angela era una mujer solitaria y una bloguera que se aprovechó del cuidado y el cariño de Nev hacia ella. Todo su mundo se vino abajo cuando se enteró de que la mujer de la que se había enamorado no era real. El documental resalta el problema del robo de identidad y la suplantación. También mostró lo fácil que fue para Angela robar el trabajo de otros en línea, incluyendo canciones que le envió a Nev, las cuales pirateó de YouTube, y las supuestas pinturas hechas por Abby que tomó del blog de Prunilla Pramberg. Durante 8 meses de publicaciones en Facebook, conversaciones telefónicas y chats en GChat, Nev se vio envuelto con la familia y profundamente conectado con una mujer en particular que él creía que era real. Solo para que toda la red a la que se había acostumbrado se desmoronara. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.